a perder, se aprende. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver eso? Que quedan pendientes. Desde el caso, en hiponatremia nos falta desde el caso 4 al 7. El 4 es Niño, el 5 es Becerra, el 6 es Martínez, el 7 es Severich. El caso 2 de hipernatremia es Ferreira, el caso 3 es Coronado, el caso 4 es Mena y el caso 5 es Delgadillo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Mañana, ¿ya? Entonces, nos vamos a dedicar a eso. ¿Listo? Deshidratación isotónica. La número 1, esta es la que siempre, cuando uno no sabe qué diablos va a hacer, por decir, llega el paciente, estoy en un centro de salud de segundo, primer nivel, no hay ionograma, no hay sodio, no hay laboratorio, la recontra, ¿no? Ahí es donde uno se la ve, pues teóricamente pues uno sabe que hay, con el sodio puedo hacer estas cosas, pues no hay nada ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Los esquemas de deshidratación isotónica. No es tu culpa que no haya laboratorio. Uno le pone a ciega el esquema y el paciente se supone que tiene que vivir. Lo único que si está en hipervolemia, ahí sería pues mucha burrada, digamos, el paciente encharcado con líquido por demás, con estertores crepitantes, regurgitación yugular, edema en miembros inferiores, hepatomegalia dolorosa, con ascitis, con oliguria, que uno le ponga suero más encima, puta. Si le voy a poner el suero es para mantener un goteo por si hay que meterle medicamento para que no se muera. Pero si le meto 1000, soné, ya lo encharqué, lo maté, lo mandé al edema agudo del pulmón. Entonces, en la deshidratación isotónica nos da esas cosas, digamos, de que tú tienes más o menos parámetros de lo que vas a hacer, ¿ya? Esta deshidratación va acompañada de pérdida de agua con pérdida de sal. Entonces, es la clásica deshidratación de toda. Entonces, las pérdidas se dan por riñones, por intestinos, por piel, ¿ya? Cuando uno sangra, pues una hemorragia digestiva, una hemorragia baja o alta, ya un quiste roto de ovario, un embarazo ectópico. Entonces esta es la deshidratación, no tiene por qué cae la volemia, pero se supone que la concentración del sodio está normal porque ha habido un evento, ¿no? Entonces en este caso, en los abdómenes agudos, por decir, empezaste con apendicitis hoy día, mañana ya 48 horas, ya entras al cuadro de la peritonitis, igual sigue siendo una deshidratación isotónica, isonatrémica, porque el sodio en ese poco tiempo que va a variar, no varía mucho, pero si está más tiempo probablemente cambie. ¿Listo? Entonces, estos pacientes tienen un recuento de sodio normal de 135 a 150, se puede decir, pero en realidad sería 145, ¿ya? Y su osmolaridad pues dependerá, pues, ¿no? Su osmolaridad pues va a estar más o menos en promedio 290, entonces se caracteriza por eso. El volumen que más se pierde es el líquido extracelular, o el intersticial o el plasma. Entonces, todo lo que conocemos hace perder eso, ¿ya? El intracelular ni se hincha ni se deshidrata porque el sodio está normal. Cuando el sodio está bajo, la neurona se dematiza, hay edema cerebral. Cuando el sodio está alto, la neurona se deshidrata. En este caso, no tiene por qué sufrir variaciones. Esta se caracteriza porque muy pocos signos neurológicos, pero a mayor hipoperfusión también va a haber compromisos neurológicos. No es que no vaya a haber, se comporta como las otras. ¿Cuál es su principal complicación? El shock hipovolémico. Entonces, cuando hablamos de shock hipovolémico, cuando el bombeo de sangre no satisface las necesidades de agua, de oxígeno, de nutrientes a los tejidos. Y si hablamos de shock hipovolémico, estamos hablando que la cantidad de sangre que tenés no cumple los requerimientos de oxígeno. Entonces el paciente no va a oxigenar los tejidos, entonces empiezas a hacer hipoxemia, ¿entiendes? Entonces eso es lo malo de esto. Y esta deshidratación que es isotónica, a pesar de que el sodio está normal, siempre va acompañado de sus acompañantes. Potasio bajo, calcio bajo, magnesio bajo. Que eso es el tema de probablemente mañana. Entonces, este gráfico de aquí lo muestran. ¿Qué puede generar esto? Pues decir, a ver, las S normales vos perdés de 100 a 200 ml por cada deposición, ¿ya?
A mayor cantidad de veces que vas al baño, mayor cantidad de líquido, lógicamente. A ver, anda con una diarrea 4 veces al día. Cada deposición, el promedio son de 100 a 200, pero si estás con diarrea, normalmente esa cantidad viene a ser por ahí probablemente el doble. ¿Ya? Puedes hablar de 200 a 400 ml por cada deposición. ¿Qué pasa si hiciste 6 veces, 6 por 2, digamos, 6 por 2, 12, 1200 ml en un día por 6 veces que tuviste diarrea? Lo bueno que tener 6 veces de peño diarreico se compensa tomando líquido porque te da sed, pero algunas veces es demasiado. ¿Listo? Por eso es que dice que en diarrea el volumen a veces no se puede determinar, es variable dependiendo qué es lo que esté generando. Si orinas mucho también, a ver, orinas 1, 2, 3 veces, dependiendo de la cantidad de agua. Pero ¿qué tal si por ahí estás con diabetes y vas y orinas 8 veces en el día? ¿Te vas a secar? Pues no, cada vez que uno va y orina, por el aumento de la glucosa, la diabetes va a generar deshidratación. ¿Entiendes? Igual si hay mucha frecuencia respiratoria, también se aumenta. Si tienes fiebre, aumenta. Por cada respiraciones por minuto, aumenta la pérdida, 100 ml. Entonces, por cada grado de temperatura corporal que se incremente, que estés con fiebre, pierdes líquido. Entonces la fiebre, la taquipnea, ya las deposiciones, la diuresis son perdedoras extras de líquido. Si es que hay un número incrementado, ¿no es cierto? Pero si estás sudando mucho, diaforesis, ya, ejercicio físico. Ahorita por decir está caliente, ayer estaba frío y otra vez hoy día volvimos a los soles, ya estamos de nuevo. Ya, pero si te ponen una sonda nasogástrica o hay un drenaje de líquido del abdomen hacia afuera, entonces vas a perder mucha agua. Entonces, estas son más o menos lo que esquematiza lo que se puede perder. El cuadro clínico de una deshidratación isotónica puede estar representado por estos signos. Normalmente, fíjense ahí, taquicardia, hipotensión, piel fría, pegajosa, sed intensa, oliguria, náuseas, síncope o el mareo, fatiga muscular, calambre. No hay aquí muchas manifestaciones neurológicas, si se fijan, ¿ya? Pero en niños es diferente, miren. Pérdida de turgencia de la piel, signo del pliegue, saben hipotonía, sequedad de mucosa, espesamiento de la saliva, oliguria. Eso puede tener un adulto. Inquietud, irritabilidad, reflejos osteotendinosos exaltados, sed, fiebre, más para niños. Signos extracelulares, hipotonía, hiporreflexia, llenado venoso lento, llenado capilar lento, piel marmórea, taquicardia, hipotensión, niños. Entonces, en la evaluación clínica, ¿cómo nos damos cuenta que uno de estos procesos te puede llevar a deshidratación? Primero, el llenado capilar. Hay que aprender a utilizar esa famosa maniobra de agarrar y darle un pellizco a la uña. La uña se tiene que poner pálida cuando llega la pellizco, ¿no es cierto? Se tiene que poner pálida. ¿Ya? Esa es la intención. Al soltar la presión, tiene que recuperar el color en menos de 2 segundos. ¿Ya? Si recupera en menos de 2 segundos, está normal, pero si tarda 3 segundos, te falta líquido. Algunos le consideraban normal hasta 3 segundos, mucho. ¿Ya? Después ver la temperatura, pulsos periféricos, perfusión de la piel, nivel de conciencia, el Glasgow. El gasto urinario 0,5 a 1 ml por kilogramo peso por hora es lo que uno debe orinar. Y lógicamente el valor de la presión arterial, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de compensación, cuando tu frecuencia cardíaca aumenta, pero si ya pasa por encima de 100, estamos hablando de no compensación. Signos tardíos, pulsos centrales débiles, alteración del estado neurológico, disminución del gasto urinario, hipotensión, ya son estadios avanzados. ¿Cómo se hace el tratamiento? Esto es lo que habitualmente uno debe seguir esta secuencia. Está más de 50 años. Primero, valorar el estado de choque. ¿Cuál es el estado de choque? Ese estado donde el corazón bombea, pero la cantidad de sangre no satisface, el paciente se está muriendo. Es cuando te tiran un balazo en el pecho, empezás a botar sangre y el paciente se pone pálido en cuestión de 5 minutos, entonces ya sabes que está en choque porque toca la presión, no hay presión, entonces tienes que levantarla sí o sí. Y mientras sube la presión, alguien tiene que estar cerrándolo el grifo, suturando, metiendo a quirófano, reparando la arteria, si se puede, entonces reparar la vena, si se puede. Entonces todas esas cosas se tienen que hacer. Determinar la alteración de la volemia efectiva, es decir, hay que calcular el déficit y hay que dar el requerimiento diario.
hay que hacer un control del equilibrio ácido-base. Si pierde el líquido, tendencia a hacer acidosis metabólica. Reposición de iones específicos, hay que reponer calcio, magnesio, ya lo más habitual. Entonces, potasio, calcio, magnesio son los 3 minerales que se van a afectar, ya. Hay que dar un aporte de sal, ¿ya? Y por último, un tratamiento de la afección de la base, ¿ya? Entonces, estos elementos de aquí son los que habitualmente nosotros realizamos. No vamos a quedar aquí, medio que me dio ganas de toser, le cuento. Creo que mucho he hablado. Nos quedamos en la 68, ¿ya? La seguimos mañana. No tiene ionograma, no tiene laboratorio, entonces, ¿a qué hacemos? Hasta que salga el resultado, manejate como si fuera una deshidratación isotónica, ¿entiendes? Entonces, basate en los criterios del manejo de la deshidratación isotónica. Si el paciente está edematizado, no le ponga nada, ¿entiendes? Póngale una bránula con su tapón. Ahorita hay unas imágenes de bránula y tapón para que ustedes vean. Cuando no queremos tener la vía accesible, pero no queremos meterle líquido, ahí es. Ya. Entonces, vamos a hacer esta secuencia, corrección del estado de shock. Lo primero que ingresa el paciente en su camilla, muriéndose, sangrando, lo primero que hacemos los médicos es medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, sí o sí. Porque si no hacen como diablos van a saber si se está muriendo o no. ¿Ya? Y si está en choque, bueno, pues pasamos al segundo. ¿Ya? Primero levantamos la presión y después nos vamos al segundo. Y el segundo consiste en hacer un cálculo del déficit de todo lo que ha perdido, más o menos una estimación de cuánto ha perdido en sangre, cuánto ha perdido en el vómito, cuánto ha perdido en la diarrea, cuánto ha perdido de líquido por no haber tomado agua 4 días porque estaba en su casa y nadie lo asistía. Entonces uno tiene que hacer ese cálculo y después tiene que acomodar y meterle esa cantidad de líquido que le debe y después darle el requerimiento diario. El requerimiento diario es lo que necesitas diariamente para que tu célula siga funcionando. Ya. Vas a hacer un manejo del equilibrio hidroelectrolítico, lógicamente. El paciente te va a salir como que está con acidosis metabólica probablemente. Ya. Y después vas a ver si hay necesidad de la hidratación, va a corregir automáticamente tu osmolaridad. Eso ya lo sabemos. ¿Listo? La osmolaridad con líquidos automáticamente empieza ella a equilibrarse. Vas a hacer una reposición de los iones, van a empezar después de que sacaron las muestras, va a tardar unas 3, 5 horas, nosotros nos saca de quicio 5 horas de esperar laboratorio de un paciente muriéndose, pero les cuento que ese es el promedio, sea el japonés, la petrolera, la caja nacional, puta, nunca sale así. ¿Ya? Ni siquiera en la parte privada, digamos, sale tan rápido, te sale en 3 horas, ¿ya? Entonces, todo eso porque llevan tiempo, o sea, son tiempos que van a cumplirse. Y si vas a darle comida, bueno, pues tenés que saber tus requerimientos diarios, ¿no? En base, si estás con sobrepeso, si estás con peso normal, si estás con peso bajo, entonces tú harás tu cálculo. Y lógicamente hay que tratar lo que está desencadenando la enfermedad, que a veces uno pues sabe que es una infección, sabe que es alguna cosa. Bueno, entonces esto ya yo lo expliqué el anterior, solamente para que de ahí. Ahora, vamos a esta imagen. Miren, aquí está lo que yo quería mostrarles. Ya, voy a sacar mi lápiz. En el manejo general, toda la vida hacemos esto que está aquí, este listado larguito. Esto de acá que ustedes están viendo ahí. Entonces, todo esto es lo que siempre vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que siempre vamos a hacer. Primero, si llegó el paciente sin comer, no es que llega a almorzar, a desayunar, nada, cara. Fuera comida, cero, no queremos nada en el estómago. Segundo, monitorizamos los signos vitales. El paciente llega mal, se está muriendo, viene un familiar, inmediatamente pues tienen que medir los signos vitales. ¿Quién lo hace? Bueno, en el San Juan de Dios lo hace la enfermera, lo hace el interno, lo hace el residente. Si no están ninguno de esos, pues lo hace el médico, ¿entiendes? Pero nosotros tenemos, ni bien llega, ya la enfermera está con su termómetro, con su tensiómetro, midiendo la frecuencia cardíaca, la temperatura. Entonces, tiene que haber un asignado, ¿ya? O sea, alguien tiene que medirlo. Eso ya verán ustedes con quienes trabajan. Y van a ver que hay situaciones en las cuales nadie hace nada. Todos miren. Segundo,
Si el paciente está en parada, pues hay que darle respiración, poner un tubo y meter a una máquina. Ese probablemente requiera de otro personal con esa capacitación. Pero si el paciente llega sin presión, con pérdida de conciencia, GLaDOS por debajo de 7, inconsciente, tubo y máquina, ABM, asistencia ventilatoria mecánica. Si logra ponerse mascarilla, sería 10 litros, que eso es lo que se da en la resucitación. Extraer pruebas. Inmediatamente ya uno está llamando al laboratorio, ya está llamando al laboratorio, viene el banco de sangre y saca. Pero si está sin presión, ¿no? Ya sacan laboratorio y uno ya sabe el pedido inmediatamente, marca, firma, sella y ya viene el grupo sanguíneo. Inmediatamente son 2 departamentos diferentes y tienen que estar haciendo. Y ahí viene la secuencia. Tratar el choque, ya. Y si está en choque, pues después hay que hacer el cálculo del déficit. Y si hay déficit, hay que valorar si hay anemia, si hay que poner sangre, si hay que poner plasma, si es puro suero, ya. Si hay algún vaso sanguíneo que esté sangrando, pues hay que cerrar el grifo. Cirujano, clínico, alguien tiene que cerrar el grifo, ya. Presiones, compresiones, sutura, entrar al quirófano. Entonces alguien tiene que cerrar el grifo. Para eso están los cirujanos. Ya si es que está rota la arteria, él verá cómo la repara. Ya. No hay tiempo para llamar a un vascular que venga y te la repare, ¿no? Tiene que ser el que está ahí. Después ya viene, cada qué tiempo le voy a monitorizar los signos vitales, cada 5 minutos, exageradamente. Los aparatos miden cada 5, te suena la alarma, él lo está midiendo. Nosotros lo tenemos ahí calibrado, cada 5 minutos ya apretamos, él automáticamente está midiendo y lo resalta cuando terminan los 5 minutos. Hay que ver si es diabético, no, si está en hipoglicemia, si está en hiperglicemia. Si el paciente está con presión baja, sonda Foley, bolsa colectora, siempre, porque quiero saber cuánto está orinando, pues no, el cambita por hora, entonces no puedo perder tiempo, entonces inmediatamente tengo que medirle, ya. Voy a poner una sonda nasogástrica porque no quiero pues que el cambita broncoaspire, que por la pérdida de conciencia, el mismo relaje su cardia y el alimento se vuelva y lo meta al pulmón. Me hace una neumonía, más encima inconsciente, un desastre, ¿entiendes? ¿Ya? De ahí viene el resto, laboratorio, química, todo eso hay que hacer, ¿ya? Y lógicamente, si alguien está sangrando, aunque esté el solazo, 40 grados, no se olviden que el que tiene hemorragia tiene hipotermia, se lo encolcha. Alguien, ¿no? Doctor, está a 40 grados. El paciente que pierde sangre, pierde líquido, está sin presión, sufre de hipotermia. Tienen que ponerlo. Entonces, aquí yo le aumenté, no la tienen en su diapositiva, esto que está abajo con rojo. Cuando hacemos este protocolo, pues de canto entra el paciente sin presión, sin pulso, o en su caso sin presión, o hipotenso, o taquicárdico. Ya, el esquema, ¿cuál es? Deshidratación isotónica. ¿Listo? Después sale el sodio, como que está con hipotónica. Cambiamos el protocolo, no vamos al hipotónico, porque eso depende de un ionograma, ¿entiendes? Pero cuando llega a ciegas, esquema de hidratación isotónica, todos igual. Ese es el manejo que vamos a hacer. ¿Listo? Ahora aquí miren arriba, estas son las brándulas. ¿Conocen esta cosa? Estas son las mariposas, mejor dicho, perdón, lo que es encerrado. ¿Alguna vez vieron? Colocar esos dispositivos para analizar las venas. Sí, doctor. Ya no se usan, no se usan, ya, no se usa, por Dios, que lo veo ahí pidiendo mariposa. ¿Por qué no se usan? Porque su aguja es metálica. El mínimo movimiento te rompe la vena, la arteria, lo que vos querrás, ¿entiendes? No sirven. Tienes que tenerlo quietingo al paciente como una tabla para poner esa porquería, ¿entiendes? La sacamos del mercado. La utilizamos en ciertas situaciones, cuando vamos a poner un contraste, cuando vamos a administrar un medicamento, es meter y salir, nada más. Pero lo que ahora usamos, ¿cuál es? Lo de al lado. Estas son pues las cosas. Estas son las famosas brándulas. Mire, todas las medidas tenemos nosotros. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bien. Si se está muriendo, ¿cuál me van a poner? 14 a 16, pero cuesta conseguirla. La farmacia no la tiene toda.
14 a 16, un tubango, un suero lo meten en 1 minuto con las 14, ¿entiendes? Con la 22 van a tardar 1 hora en meter 1 litro, entonces no te sirve, ¿entiendes? Entonces, los catéteres, mientras más gruesos, más rápidos para administrar. Entonces, si se está muriendo alguien, a ver que pidas 24, 26, eso se hace para niños, para bebés. En adultos no se utilizan esos calibres. ¿Ya? Importante que lo sepan. ¿Ya? Y aquí abajo está el tapón. Si yo no quiero ponerle con amarillo, ponerle suero, le pongo la bránula y ese es su taponcito. Entonces, cuando le pongo la bránula con su tapón, cuando no quiero ponerle líquido, ejemplo, deshidratación hipernatrémica, exceso de líquido en pacientes edematizados, en el edematizado te va a costar ponerle la bránula. Y en segundo lugar, ponerle suero al que ya está encharcado, más suero. ¿Qué crees? No le ponemos pues al encharcado, al edematizado, más bien hay que sacarle agua. ¿Por dónde se la vas a poner la furosemida? Por la vena. Entonces, ¿qué hago? Le pongo la granulita y le pongo su tapón amarillo ahí. Todos los tapones son amarillos. Ese es su color estándar. Entonces, ese es los elementos básicos que uno tiene que aprender. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuáles son los signos que nos hablan que estamos en shock? A veces vienen ansiosos, agitados, piel fría, pegajosa, confuso, no saben su nombre, no saben cuántos años tienen, no saben su dirección, teléfono, ya. Si le pones una sonda, no han orinado, o ellos mismos te dicen, los familiares, o el que no ha orinado, que está débil, o sea, no puede pararse, hay que hacerlo entre 2, 3, 4, que la piel esté blanca como el papel. A ver, blanco, sudoroso, frío, está en choque, se está muriendo. ¿Ya? Él no va a estar conversando como nosotros, ya no sea que en ese rato sea bien agudo, va a estar taquimeico, va a haber pérdida de conciencia al final y ya te das cuenta que se está yendo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros en medicina hacemos para estar con eso, nos basamos en los 2 criterios iniciales que están con Lila, lo que yo les he dicho. Con demostrar los 2 primeros ya demostré que hay hipoperfusión. Primero, que haya hipotensión menor a 100. Segundo, que haya taquicardia mayor a 100. La regla de los 100. Una persona que no se va a morir es el que tenga presión arterial 100, 70, digamos. 100, 50. ¿Por qué no se va a morir si 50 es bajo y 100, pero el 100 está arriba? ¿Entiendes? Entonces eso es lo importante, que una de ellas tiene que estar en 100. Y la frecuencia cardíaca, ¿cómo sé que no se va a morir? Porque la frecuencia va a aumentar ante la deficiencia. Entonces, si la deficiencia obliga a que haya taquicardia y no supera 100, no se va a morir. Pero si no se logra controlar la presión, entonces la frecuencia tiene que aumentar por encima de 100. Eso es malo. Y el resto, oliguria, llenado capilar lento, alteración del sensorio, con Glasgow bajo, ya el lactato sanguíneo elevado, eso necesita hacer gasometría, saturación de oxígeno por debajo de 95, ¿ya? Entonces, todo eso te hace la sumatoria. Entonces, cuando llega el paciente, inmediatamente presión arterial, frecuencia cardíaca, presión por debajo de 100, a reanimación. Frecuencia cardíaca por encima de 100 con la presión baja, a reanimación. ¿Y qué significa entrar a reanimación? Poner esas bránulas gruesas y meter líquido inmediatamente. Y proceder a aplicar sus conocimientos, que es lo que hoy día quiero que aprendamos a hacer. Bien. ¿Cómo le salvo la vida al cambista? Eso es lo importante, ¿no? Ya. Presión 80-50, ejemplo. 80, vamos a anotar aquí arriba. Una presión 80-50, doctor, presión arterial, frecuencia cardíaca 120, ya se está muriendo en tu nariz. ¿Qué tengo que hacer yo? Levantar la presión. Listo. Levantar la presión porque está con presión baja y porque está con frecuencia cardíaca alta. Entonces se está muriendo. ¿Qué hago? Primero corrijo el estado de shock. ¿Qué significa? Rapidísimo, la enfermera le pone una bránula gruesa. Y es por eso que las bránulas predilectas son las 14 hasta las 16. Nosotros le ponemos 16 porque al frente de la misma farmacia tenemos la 16. ¿Listo? Y le metemos suero. 2 esquemas, ahí tiene. Con Lila dice
Ringer normal o lactato o solución fisiológica a razón de 30 ml por kilogramo peso en 1 hora. Entonces, más o menos, el paciente llegó solo, no hay quien te diga cuánto pesa, no lo voy a estar alzando para llevarlo a la balanza. Entonces, uno más o menos saca una suposición. 70 kilos, 70 por 30, 2100 ml que tengo que meterle. ¿En qué tiempo? En 1 hora. ¿Listo? Entonces, 2007 por 3, 21, 2100 es hartísimo. Entonces, en 1 hora probablemente un suero en un brazo, otro suero en otro brazo. ¿Listo? Y lo meto. Si no tengo eso, porque estoy en un segundo nivel y a veces no tienen el Ringer porque el Ringer es más caro, entonces tengo solución fisiológica, siempre hay. Hago un cálculo, 10 a 20 ml por vena, por cada kilo. Se lo meto rápido, 10 a 20 minutos, ¿ya? ¿Cuál de los dos van a seleccionar? El que disponga, pues. Yo personalmente, nosotros utilizamos Ringer y lo calentamos. Lo metemos al microondas y lo calentamos. Pero hay otros que utilizan solución fisiológica, es lo mismo, ya actualmente los dos tienen la misma, el mismo, se ha demostrado que es el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, entra el suero, entra la hora. Yo cada 5 minutos veo cómo está la presión. La presión tiene que ir aumentando. ¿Y cuál es mi límite? Tiene que subir la sistólica por encima de 100 y la frecuencia cardíaca tiene que bajar hasta por debajo de 100. Si la presión no llega a 100, bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. Se puede hacer 2 veces, ¿entiendes? Pero esa hora más que vas a esperar, oye, si en la primera hora no se estabilizó la presión, significa que adentro algo está roto y está perdiendo sangre. Métalo a quirófano, el cirujano verá y lo va a estabilizar. Entonces, ese es el esquema cuando llega alguien muriéndose sin presión y taquicardia. ¿Listo? ¿Funciona? 100% funciona. Lo que no funciona es poner una brándula 22, 24, esa huevada que es para niños y quererle meter un suero. Eso sí que son burradas. No te puedes equivocar poner una brándula 22, 24, 26, alguien que se está muriendo. Son demasiado delgados los catéteres, no va a entrar el líquido. Tienes que poner catéteres gruesos. Lo ideal sería 14 a 16. No hay a veces, pero pues hay 18 y 20, entonces mínimo eso, ¿entiendes? Poner 22 es lo mismo que no hacer nada, no te sirve. Ya, sigamos. Una vez que hiciste tratar el estado de shock, ya, que aquí hay un ejemplo, mire, esto se la modifiqué. Carlos, 32 años, acude por presentar deposiciones líquidas, 20 oportunidades, náusea y vómito, 15 oportunidades. Mire, ya está somnoliento el cama de tanta diarrea y vómito. Desorientado, lógicamente el grado, a ver, con 20 veces que vas al baño en una diarrea ya de esa, ¿qué vas a estar pues dando tu nombre, tu edad, tu teléfono? Álido, frío, diaforético, ya con eso dice todo. Fíjense la presión, se la remarqué, 80 a 60, frecuencia cardíaca 125. Me baso en el análisis inicial, ya tengo la información. A ver, demasiada diarrea, demasiada pérdida de volumen, ya yo lo sé. Está desorientado, con tendencia a la inconsciencia. Está sin presión, 80, 60. Entonces la presión sistólica, la primera, esa 80 debería estar en 100. Está por debajo de 100, se está muriendo. Inmediatamente veo la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, para que me diga que se está muriendo, esté por encima de 100. Está en 125. Con esos dos, ¿qué tengo que hacer? Resucitación. ¿Ya? Y la resucitación no la que hizo pues ya Dios, no, Jesucristo, ¿no? Es una resucitación con líquido. Para corregir el estado de shock se pone inmediatamente una enfermera, la más canchera, se busca una brándula y ella te va a decir qué brándula le pongo. Póngale una brándula gruesa, 14, 16. No hay, doctor, ya 18. No hay, doctor, 20. No hay, doctor, solo tenemos 22. ¿Para qué te sirve el 22? No te sirve para nada. Búsquese una gruesa y se la pone. ¿Listo? Y escogen el primer esquema de arriba o el primer esquema o el segundo de abajo. ¿Cuál quieren usar? El primero de arriba. Ya, miren. No tenemos el peso. Ah, ahí está, 50 kilos. Hagamos el ejercicio. Ya, 50 kilogramos por 30 ml. Entra.
¿Cuánto sale eso? 1500 ml. Listo. Eso se lo tengo que meter en 1 hora. ¿Cómo hago la fórmula? Volumen, tiempo por 3. Volumen 1500. Ya, 1500. Tiempo 1 por 3 es igual a 3, ¿no? 500 dividido entre 3, ¿cuánto sale? 500 dividido entre 3. 500 dividido. ¿No es 1500 otro? A 1500 dividido entre 3, perdón. Sale 500. 500 gotas por minuto. Ya. ¿Se pueden contar 500 gotas por minuto? No. Doctor. No hay manera. Imposible. ¿Me entiendes? Ni la bomba de infusión lo puede hacer. Entonces, la bomba de infusión te lo puede meter esos 1500 en 1 hora por una vena. Pero dése en cuenta, 1500 es 1,5 litros para que aguante una sola vena. ¿Qué hacemos? Doble vía. Por eso van a ver que los pacientes están con un suero aquí y otro suero acá. ¿Entiendes? Por un lado, ¿cuánto le vamos a meter? La mitad. ¿Cuánto sería? 250 gotas. Y por el otro, 250 gotas. ¿Se pueden contar? No. No. Pucha, ¿tengo bomba y infusión? Claro, necesitaría 2 bombas, uno para el brazo derecho y otra bomba para el brazo izquierdo. Entonces, pucha, pero yo estoy en el campo, ¿qué hago? Sencillamente en uno 750 dejo de suero, en el otro 750 y se lo abro a chorro, que entre. Lo aprieto y que le entre a los 1500 por una vena de un lado y por la vena del otro. ¿Qué tengo que hacer? Cuadrar, que entre en 1 hora. ¿Qué tiene que pasar durante ese tiempo? 1 hora son 60 minutos. Alguien tiene que estar pendiente que entre el goteo rápido, ya. Y otro tiene que estar pendiente, estar midiendo la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Cada qué tiempo? Cada 5 minutos. Doctor, Si el paciente... Sí. ¿es posible hacer 3 accesos? Un paciente, un pie y 2 en las manos. Puedes hacer hasta 4 si quieres, pero ¿para qué vas a hacerle tanto hueco? Solo para sacar la duda. Sí, 2 nomás. ¿Para qué quieres hacerle 3? ¿Va? Ahí nomás. Máximo 2. Ya. Entonces, a la hora se acabó. ¿Qué hago? A la hora pues tiene que estar con presión por encima de 100, frecuencia cardíaca por debajo de 100. Sigue con presión baja. ¿Qué hago? Otra vez lo mismo. Otra hora. Pero la segunda hora, ¿será que se va a restituir? Ya le entró 1500 ml. ¿Ustedes creen que esa presión se va a mantener con presión por encima de 100? No. Cuando no funciona la primera, a la segunda no te va a funcionar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reanalizar el caso y ver cómo cerramos ese grifo que está abierto por dentro. ¿Dónde está sangrando? Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, embarazo ectópico, aborto, perforación gástrica. ¿Ya? Entonces, esas son las situaciones comunes que siempre llegan muriéndose en anemia. No hay otra. Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, ¿ya? Embarazo ectópico, aborto, ¿listo? ¿Ya? Perforación gástrica son las de siempre. Ya no hay dónde más buscarle, porque otra cosa se te puede romper. Ya no sé que vengas por accidente de tránsito, que te hayan atropellado, te reventaron el vaso, te reventaron el hígado, te reventaron los riñones por el trauma, ya te perforaron el pulmón por el trauma, una contusión cardíaca, una contusión pulmonar. Entonces, eso pues es evidencia, vos lo ves porque recibió el golpe, ¿listo? Entonces, en este caso, donde no te sale el goteo, pues métaselo, ¿listo? Eso es lo que te queda. Bien, sigamos. Esta fórmula se aplica. Ya vieron cómo se puede usar. Esto es lo que la mayoría de las veces tenemos en los sueros. Algunos vienen con su etiqueta. Si le pongo a 7 gotas, ya entra 500 ml al día. Si pongo a 14, 1000 ml al día. 21 gotas, 1500 ml al día. 28 gotas, 2000. 35, 2500. 42 gotas, 3000. Todos los cirujanos anotan 42 gotas cuando vayan a hacer internado. Se van a ver que en la sala de cirugía solo saben anotar 42 gotas. Ni saben de dónde salen, pero el asunto es que
al poner a 42 gotas, ellos lo que están dando, que es el requerimiento diario más o menos aproximado, que son 3.000 ml al día que deberías recibir de agua. Porque no es nomás pura agua, no, viene del alimento, viene del refresco, viene del café, del yogur y todas esas cosas que comas. Entonces, ¿cuánto más o menos debe ingresar de agua? Más o menos 2.600 ml. Y los otros 400 que te sobra, digamos, lo puedes orinar si te pasa. Punto. Entonces, esos son los esquemas. Esto de aquí lo junté las 2 diapositivas en uno porque hay mucha vuelta. ¿Listo? Ahí tienen otro caso. Miren ese caso. Hombre, 51 años, 1,70, grandote, con hipotensión, sangrado fresco por herida quirúrgica de la parotomía y pérdida de conciencia. Exploración. El paciente está frío, sudoroso, pálido, agitado, ya, con dolor abdominal, creciente hipotensión, 70-40. Mira, está muriendo desde ya. Taquicardia 130, hipotermia 35,6. Ventilación pulmonar, a pesar de que está taquicardia y hipotenso, todavía satura 100%. Los glóbulos rojos que tiene todavía da. Ya, entonces tiene una herida quirúrgica cubierta con apósito. Entonces, en este caso, o sea, sencillo, el Campa va a entrar a cirugía, pero no va a entrar a cirugía pues sin presión. Desde la emergencia hasta el quirófano de San Juan de Dios son 200 metros que va a caminar el cambista. ¿Ustedes creen que va a llegar vivo con esa presión si lo meto de emergencia sin hacerle nada hasta que entre al quirófano? Se va a morir. No se puede. Es la misma burrada que hacen. Se van a hacer provincia. Están ahí, por decir, en Pochola Trapero, esa postita. Oye, no le ponen un suero y lo mandan al japonés, lo mandan al San Juan. Se tira media hora la ambulancia. ¿Vos crees que va a llegar vivo tu paciente? No, ese rato hay que actuar. Póngale su Brahman, 14, 16, 18, 20, la que haya. No ponga 22. Si hay 22, pues póngale 2 sueros, no hay otra, pues alguna vez ha pasado. Y seleccione el de arriba y el de abajo. ¿Listo? ¿Cuánto pesa? Ah, caramba. ¿Hay peso ahí? ¿Cómo le hacemos? Pero hay estatura. 1,70. Le quitas el 1, ¿cuánto le queda? 70. Teóricamente, si mide 1,70, debería pesar 70 kilos. Yo mido 1,69, por decir, teóricamente. ¿Qué hacen? Le quitan, ya, le quitan el 1 por delante y saben que yo debería pesar 69 kilos. 69 por 30 ya tienen la cantidad administrada. Uno se basa en la estatura. ¿Ya? Le quitas el 1 por delante. 70 kilos por 3 son 2.100 ml. ¿Cómo harían para meter 2.100 ml? 2.000 sueros, o sea, 1.000 por un lado, 1.000 por el otro y meterlo a chorro y que entre en 1 hora. ¿Qué tiene que pasar? Presión arriba. Pero uno hace los cálculos, volumen, tiempo por 3, ¿ya? En la corrección del estado de choque, vos necesitas bomba de infusión, pero no la tenemos. Solo los hospitales grandes lo tienen. Yo tengo que 10 bombas de infusión en la emergencia. Las dispongo, entonces, pero vas a una clínica, no la tienen. ¿Ya? Las clínicas son yecas, la mayoría de la orilla tiene todo de Foyanini, Incor, por decir, pero cada hora que funciona, pues cobran. Ellos le han encontrado el negocio, ¿entiendes? Pues eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces hacen lo mismo, hacen su corrección de ahí. No tiene drama, entonces el asunto es levantar la presión. Si se levantó la presión y se quedó en 1 hora, contento, ya lo salvaste, ya tiene presión, fue un sangrado transitorio, fue diarrea transitorio, ya le entró líquido, la presión se quedó arriba. Pero se vuelve a bajar. Tienes que buscar dónde está el grifo abierto. Ya lo dijimos. Y el paciente tiene presión por encima de 100. ¿Qué sigo haciendo, doctor? Ya le hicimos esa carga pesada. 1.500, 2.000 no salió, ¿no es cierto? Por doble vía. Ahí viene la cosa. Hay que corregir pues la deshidratación que tiene el paciente. La deshidratación, ¿qué es? Perder líquido por diarrea, por vómito, perder sangre por hemorragias, ¿no es cierto? Esas son las únicas maneras como vas a perder. Entonces, y para corregir la deshidratación tienen que administrar 2 reposiciones. Primero hay que calcular el déficit. ¿Qué es el déficit? La cantidad de agua que perdió. Lo que he dado en el choque no va a restituir esa pérdida. Es solamente para que la presión se eleve.
igual el paciente sigue seco, no le entró agua, no le entró sangre, perdió sangre. Entonces hay que devolver eso. Entonces ahí viene el cálculo del déficit. Y ese déficit se lo voy a meter entre 8 a 12 horas. Rápido. En 8 a 12 horas, ¿por qué? Porque los turnos de emergencia son de 8 a 12 horas. Entonces no puedes dejar a un paciente descompensado al siguiente turno. O sea, vos me dejas a un paciente sin presiones, sin estabilizar. Puta, te voy a hacer el escándalo más grande por incapaz. No me puedes dejarme un paciente muriéndose y no haber hecho lo que tienes que hacer, ¿entiendes? Así funcionan las emergencias. Deja un paciente muriendo ahí al fósforo. No, anda cagado. O sea, vamos a tener una discusión terrible. Te voy a gritar de todo por incapaz. Entonces, siempre se lo deja estable. No es eso de que vos se lo dejas y que aguante una horita después de que salga para que se muera en el otro turno. Error garrafal, también vas a tener problemas. ¿Entiendes? Bueno, más, o sea, tiene que haber solución. Ya cuando se va a morir, pues desgraciadamente se va a morir, porque hay algunas veces que no podemos. Entonces, ahí ya te preocuparás de dar el requerimiento diario, que va a ser en las siguientes horas, ¿ya? Ahora, el punto C, no lo hagan, el tercero. Dice que hay que calcular cuánto pierde por la respiración, por cada grado de temperatura elevada, por cada deposición. Entonces, cuando uno empieza a hacer esos cálculos, te salen unos volúmenes tan altos de líquido que cuando acordás se te encharcó. Mucha agua. Entonces, el punto C, yo personalmente no lo hacemos. Y no se ha muerto nadie porque le faltó suero. Más bien se murió porque lo encharcaron. ¿Ya? Entonces, y aquí viene lo que hay en los libros. Cuando determinamos el déficit, hay el leve, el moderado y el grave. Lo han leído, ¿no es cierto? Leve, moderado y severo. O grave. Leve, 5%, moderado, ha perdido del 6 al 10%. ¿De qué? Del peso corporal, dice uno. Otro dice de la bulimia, ¿ya? Y tercer grado, cuando está entre 11 a 15% del peso corporal o de la bulimia, ¿ya? Esos son conocimientos teóricos, ¿ya? A ver, hacer una regla de 3 simple. Vos sabés que pesa 90 kilos. ¿Ya? Y hacer una regla de 3 simple para sacarle cuánto es 5%. Es todo un relajo, entonces no se aplica. Yo personalmente le pondría esta huevada, esta cosa, no sirve, pero para la teoría, para que yo le pregunte, ¿ya? A lo único, o sea, ¿cuál es la pérdida de agua si es leve? La respuesta es cuando uno pierde el 5%. Moderado cuando pierde de 6 a 10. Severo cuando pierde de 11 a 15. Pero en la práctica no se aplica, no tiene una aplicabilidad, una utilidad. Por eso le he puesto la X. Ni la mire. Segunda, hay otros que la manejan así. 5, de 5 a 10, mayor a 10. No sirve. Lo mismo que el anterior, expresa lo mismo que el anterior. No tiene aplicabilidad en lo que yo necesito hacer. Solamente es un conocimiento teórico. En pediatría, los mismos valores. ¿Ya? La siguiente. Ahí está otras definiciones. Leve cuando hay 5% y... pero ahí le aumenta. Dice, teóricamente su déficit es 2 litros. ¿Será que hay un leve va al hospital a que yo le ponga 1 litro de suero? No va al hospital, toma agua, se queda en su casa. ¿Ya? Pero el moderado es aquel que pierde ese 20%. Dice, el déficit está con negro de 3 a 4 litros. Ya. Para lo único que sirve esto es más o menos para hacer una relación de lo que le falta. En el leve, son 2 litros, pero eso no va al hospital. En el moderado, son de 3 a 4 litros. En el severo, hay de 4 a 6 litros. ¿Entiendes? Estás haciendo una relación del grado con más o menos lo que le falta, pero tampoco es científico. No se aplica. Ya, se los he puesto ahí, pónganle ustedes una X. No se aplica en la práctica porque uno no puede estar, más o menos moderado, ponerle 4 litros de suero. ¿Listo? Entonces tiene que haber algo que tú puedas ver que sea mucho más científico. Sigamos. Esta de aquí. Esta de aquí sí se aplica. ¿Qué necesito saber? Presión arterial y frecuencia cardíaca. Nada más. ¿Listo?
Viene un paciente leve que jamás en la vida llega, son esos fatiguillas, un vómito va al hospital, una diarrea va al hospital, listo. ¿Cómo te das cuenta que ha perdido líquido? Muy sencillo, si la frecuencia cardíaca empieza a elevarse estando el paciente parado, tiene 94, 96, oye, debería estar por debajo de 60, 90 su frecuencia, pero ya está por encima de 90, ya, 90 para arriba y ya está taquicardia. Este paciente ha perdido teóricamente 2 litros. El moderado, el segundo de abajo, este moderado, ¿por qué me doy cuenta? Tiene hipotensión ortostática. ¿Cómo lo evidencio? Presión en echado y de golpe lo paro. ¿Qué tiene que pasar? Si cae más de 10 milímetros la presión arterial de estar echado al pararse, hay hipotensión ortostática. Cuando yo estoy echado puedo tener 120, 80. Ya, eso cuando estás echado. Pero ¿qué pasa si yo te paro de golpe y mi presión cae, por decir, a 110, 70? La separación de aquí a aquí son 10 milímetros. Pero si cae más 12, por decir, que me caiga a 108, 68, hay hipotensión ortostática. ¿Qué significa? Deshidratación de segundo grado o moderada. ¿Cuánto tiene de déficit? 3 a 4. Si el paciente te llega echado, lo meten como una bolsa de trapo en la camilla o lo trae la policía tirado en su cajuela de atrás y te lo meten y en echado está hipertenso, presión arterial por debajo de 100, ese ya está en tercer grado. El hecho de tener hipotensión en decúbito es tercer grado. ¿Cuánto le falta? 4 a 6. De esta clasificación, ¿qué es lo único útil? Esto de aquí. Con esto nos damos cuenta y lo clasificamos rápido, sencillo y ágil cómo está la deshidratación del paciente. ¿Listo? Ahora, la estimación de acá no le damos ni bola. No sirve. Porque igual viene a ser es una apreciación teórica, pero mejor ir a esta de aquí. Se usó en pediatría. Esta la usamos. Fácil, accesible de medir, concreta y no te encharca. Leve, que tenga taquicardia por encima de 90. ¿Listo? Pero la presión puede estar por encima de 100. A ese no le pongo suero, pues lo mando a tomar 2 botellas de agua, ¿no? Pero si quieres calcular cuánto debería ser, entonces hace 0,02 por los kilopesos que tiene, ¿listo? Y ya tienes la cantidad que le vas a dar. Moderada, 0,04 litros por kilo. 70 kilos por 4 son 2,8 litros, 2.800 ml. ¿Ya? Si tiene severa, ¿qué es el severo? Hipotensión en decúbito. ¿Ya? 0,06 por kilogramo peso. ¿Cuánto es? Pesa 70 por 6, son 4,2 litros de déficit. ¿En qué tiempo se lo voy a meter? 8 a 12 horas. Esto, todo emergencista que deja el turno tiene que haberle metido. Si no coinciden los horarios porque llegó a medio turno y te quedan 4 horas, pues la primera 4 horas ya él empezó con su esquema y en el siguiente turno termina su esquema. ¿Entiendes? Entonces, la factibilidad de esto que te permite, yo no lo hice, lo estudiaron los demás, de que te da una cantidad de líquido que no va a ser ni muy poca ni mucho para que no se te encharque. Entonces, cuando yo les diga calculen, utilicen esta porquería, no le van a apelar, ¿ya? No le van a apelar y no se van a arrepentir y no van a quedar cortos de líquido y van a ser... ¿Ya? Ahora, si me decís que leíste en tal libro que hay este otro esquema, hijo, hay más de 100 recetas de hidratación. Tú acomoda la que tú quieras a tu vida, ¿ya? Encuentra la que te sea más favorable, ¿ya? Pero por el momento vamos a utilizar esto para hacer los cálculos, ¿listo? Para que estén. Ya cuando vos me digas, ¿sabes qué, doctor? Yo leí esta otra y tiene este fundamento y por esto he decidido usarlo en mi vida profesional, bienvenido, ya sabrás por qué, ¿listo? Pero como estamos en formación, esta es la que yo les voy a pedir para que utilicen para los cálculos.
¿ya? Que si no le pelan. Ahí tienen un ejemplo. Vamos a sacar toda esta porquería. Listo. Hombre, 51 años, estatura 1,70, es el mismo del anterior. Hipotenso, sangrado fresco, con herida quirúrgica de la parotomía, pérdida de conciencia. Exploración física, el paciente está frío y sudoroso, pálido, nubilado, con dolor abdominal, presión arterial 70-40, taquicardia 130, latidos, hipotermia 35. Pero tiene una saturación del 100%. Listo. Tiene una herida quirúrgica cubierta con apósito, manchado de sangre en el centro, 3 drenajes rojo, izquierdo, central y derecho. Está sangrando la panza, algo perforado ahí. Bien, ¿qué hago en este caso? El punto 1, ahí lo tienen. Ya, empezamos siempre. La pregunta es, ¿te llegó el paciente? ¿Tiene necesidad de hacer la corrección del choque? Hay que ver la presión y frecuencia cardíaca. ¿Cómo vimos esto? Su presión 70-40, su frecuencia cardíaca 130. Sí hay necesidad. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Y qué significa estabilizar? Que la presión sistólica tiene que estar por encima de 100 y que la frecuencia cardíaca tiene que caer por debajo de 100. ¿Qué hago? Corrijo el choque. Esquema 1 o esquema 2, el que te dé la gana. Le mete. ¿Cuánto pesa? No hay peso. El paciente lo traen atropellado en la calle y uno pucha, y familiar no saben cuánto pesa, no lo voy a alzar para llevarlo a la balanza. Veo su estatura, parece que mide 1,50, mide 1,60, parece grandote, 2 metros, ya. No le quita eso y hace el cálculo. Con la mirada, ya. Si es 1,70, al 70 le quito el 1. Si es 1,80, le quito el 1, ya tengo 80 kilos. Esa es la relación que hacemos a los asos cuando no hay nadie, pues, ¿no? Entonces, cuando no hay nadie es un problema, porque la gente viene solín, ojalá uno a veces se formara con toda la familia para que te cuide, ¿no? Pero no, hay mucha gente que después de 2 días van y lo busca recién. Entonces, uno tiene que darse manera, ya. Le metes el primer esquema, ya. Solución fisiológica 70/10. A ver, hagamos el alternativo de aquí. Ya, el alternativo. 70 kilos por 10. ¿Cuántos son? 700. 700 ml. Ese esquema, ¿en qué tiempo necesito metérselo? En 10 a 20 minutos. ¿Ya? Me gusta eso del 10 a 20 minutos. O sea, 700 ml es más de la mitad, ¿no? Es 3/4 del suero. ¿Necesitas todavía? No. Solo un suerito. Porque a veces uno está con un solo suerito. Una bránula, su equipo, y se lo meto rapidísimo. Hagan el cálculo. A ver, volumen, tiempo por 3. Volumen, 700 ml. 700 ml. Tiempo. ¿Se puede medir 20 minutos en esta fórmula? No. Entonces no se aplica esta fórmula para hacer en menos de 1 hora. Entonces, ¿qué necesito ahí? Obligatoriamente bomba de infusión, pero puta, te mandé allá a, como te dije, a Pochola Trapero, un centro médico que no tiene nada. No vas a tener bomba, entonces ¿qué hago? Se lo meto a chorro, que entre en 20 minutos, estoy con mi reloj, a ver, ahorita, a ver, en 7 minutos que entre en la mitad y en los otros 7 minutos que entre la otra mitad. Eso es lo que hacemos a los asos. Alguien está apretándole al suero y entra. Termina de los 20 minutos, se acabó el suero a los 20 minutos. ¿Qué hago? Presión arterial. Mido la presión, mido la frecuencia cardíaca. ¿Subió? Vuelvo a medir en 5 minutos. ¿Se mantiene la presión? Se mantiene. ¿No se bajó? No. Entonces ya ahí acabó la reanimación. Eso es corregir el estado de choque. Pero no se acaba. Ya tengo presión para que no se muera. Ahora tengo que devolver el déficit. ¿Qué es el déficit? Lo que perdió en el vómito, lo que perdió en la diarrea o en lo que perdió en lo que sangró. Ya. Ahí aplican la segunda. Aquí, mire. Este tipo pesa 70 kilos. En base a su presión, ¿cómo lo clasifican? ¿Leve, moderado o severo? Doctor, una pregunta. ¿La presión sería que después de que pusimos la reposición o como entró al principio? ¿Qué? No, o sea, cada vez que hacemos la etapa de reanimación, de que le echamos 700 ml a chorro,
Ajá. va a cambiar ¿Ya? su presión. Ajá. Entonces el cálculo de la presión lo hacemos con esa presión que tenemos, como cuando ingresó al hospital, o con la presión con la que ingresó. A ver, para manejar el estado de choque es con la presión inicial, lógica, con 70-40. Al meter esa cantidad de líquido en 1 hora, o en 30 minutos, o en 20 minutos, lo que queremos es que esa presión suba a 100, ¿entiendes? Si sube a 100, el paciente vemos en 5 minutos si la presión se mantiene. Si se mantiene, aparentemente el grifo está cerrado. Entonces, ¿qué paso? Hacer el segundo. ¿El segundo qué es? Calcular el déficit. Ahí ya no nos interesan las presiones, porque ya sabemos que está con presión de 100. Lo que nos interesa es restituir lo que ha hecho, es devolver al mecanismo que hizo perder líquido o sangre. ¿Entiendes? Y tú tienes que clasificar al paciente en leve, moderado o severo. Leve 5%, moderado 5 a 10, severo más del 10, ¿entiendes? Esa huevada no sirve más que para teoría. Ahora, ¿cómo hago en la práctica? En base a los signos vitales. Aquí evalúo cómo está la cosa. Si la frecuencia cardíaca de 100 bajó de 100, pero sigue por encima de 90, ¿qué significa? Que todavía está en taquicardia, puede ser leve. Pero si el paciente lo hago parar y hace hipotensión ortostática, ya es moderado. Pero si el paciente sigue hipotenso, por decir 100, 60 en decúbito, entonces ese paciente está en severa. Tengo que ponerle lo máximo. Con 70-40 por haberle metido 700 ml de suero, ¿ustedes creen que llegó a 100 de presión? Con 700 ml. No, es probable, pero por ahí llegó a 900, ya tiene una presión decente, ¿no? Tener 90 veces justo es un gran logro. Entonces, ahí ya ponerle el déficit, ¿ya? No todas las veces se llega al 100, pero 90 es algo aceptable. Entonces, ahí ya, métale a la diarrea, severo, 70 por 0,06, ¿cuánto sería? 70, vamos a borrar toda esta porquería de acá, todo esto. 4.2. Sería 70 por 0.006, sería 4.2. Sería 4.200 ml, ya. Tiempo por 3. ¿En cuánto se mete el déficit? De 8 a 12 horas. Entonces, como mi turno dura 12 horas, por eso es que lo hacemos así. Vamos a utilizar 12 horas, ¿ya? 4.200, ya. Reemplazamos 4.200, reemplazamos 12 por 3, 4.200 dividido 12 por 3 son 36, ¿no es cierto? 4.200 dividido entre 36, ¿cuánto saldría? 116. 116 gotas. Mire, 116 gotas se pueden contar. No, doctor. Muchas gotas, demasiado. ¿Qué hago? ¿Doble vía? Lo divido entre 2. Por un lado, ¿cuánto sería 116 dividido entre 2? 58. 58 gotas. En un suero a 58 gotas, en el otro suero a 58 gotas. ¿Cuánto tiempo se va a quedar con 2 sueros goteando? 12 horas. Y después de las 12 horas, le saco 1, porque ya 2 vías, pues es tanto, ¿no? Lo dejo con 1, y ahí ya paso a darle el requerimiento diario. ¿Comprendieron eso? Eso es lo que hacemos cuando viene con un vómito, con una diarrea y están hipotensos. Con eso se arregla todo. En 12 horas está arreglada la diarrea, en 12 horas ya está listo para irse a su casa. ¿Entiendes? Entonces, inclusive algunos lo hacemos los cálculos para 8 horas y se acabó. ¿Ya? Ahí tienen el otro caso, miren, ahí, 32 años, 50 kilos. ¿Cómo lo clasificarían? Bueno, pues hay que ver las presiones, pues, ¿no? Entonces, ahí hay que verlo, 80-60. Lo que Severín me preguntaba, si voy a reponer, la pregunta es, ¿cuál presión voy a utilizar? ¿La del ingreso o la que obtuve como respuesta? Básicamente, si yo voy a calcular el déficit,
Tiene que ser con la que llegó, pues, ¿no? Si está con 80-60, significa severo. Si viene con 100-60, ya tendría razón, digamos, después de haberle puesto los 700 ml, ¿tendría razón de hacerle una reposición severa? No tendría razón, porque ya se supone que está arreglado el problema. Pero hay evidencia de vómito. 30 veces tuvo diarrea, 15 veces vomitó. ¿Será que con 700 ml esas 30 veces y esas 15 de diarrea se arreglaron? No, tienes que poner que se perdió. Entonces se aplica el segundo esquema. ¿Listo? Entonces, úsenla esta. Si después me dicen no sirve, bueno, pues conversamos. ¿Listo? Bien. Tercer elemento, nos acordamos. Todo ser humano, todos los días, aparte de lo que hay que devolverle, pues no se olviden que tenemos que tomar ahorita 2.600 ml que viene en el refresco, en la gelatina, en el yogur, en el cafecito, en el arroz, en la carne que tiene agua, aunque esté frita. Entonces todo eso va a sumar 2.600. Entonces eso yo le tengo que poner. ¿Por qué tengo que darle el requerimiento diario? Porque es lo que mínimo necesita la célula para mantener su funcionalidad. ¿Listo? Y ahí vienen las dos suposiciones de esquema, que son estos dos que están aquí. Ya, dos posibilidades. Si el paciente está entre 14 a 55 años, dele de 35 a 40. Si el paciente es mayor de 56 años para arriba, dele de 25 a 30. ¿Cuál selecciono? Es según la edad, sencillo, según la edad, de 14 a 55 el primero y de 56 para arriba el segundo. Ya, bien. ¿En qué tiempo se lo voy a meter? En las siguientes. Esperen, han llegado 3 sinvergüenza. En la siguiente, como dice ahí, en la siguiente, vamos a borrar esto. 12 a 16 horas. ¿Ya? ¿Qué está aquí abajo? Bien. El mismo caso. 50 kilos. Ya trataste el choque. Ya. Llegó el paciente hipotenso. Sabes que está en choque porque está taquicárdico y está hipotenso. Ya le trataste el choque, levantó la presión. Bien, mi hijo, ya tenemos presión, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos pues como el punto 1 ya lo hiciste, pasamos al punto 2. El punto 2, ¿qué hicimos? Hay que darle lo que ha perdido por el vómito, la diarrea o el sangrado, ¿ya? Entonces le vamos a poner agua para reponer esa volemia en un tiempo de 8 a 12 horas. Pero no es tan sencillo. Si ha perdido sangre, lógicamente, yo hice un cálculo de 4.200. Dependiendo de la hemoglobina, yo voy a saber cuántos paquetes voy a dar. ¿No es cierto? Por decir, si mi hemoglobina está en 7, ¿será que necesito ponerle más paquete? No. Pero si tengo insuficiencia renal crónica, sí tengo que aumentarle a 10. Ya. Pero si mi hemoglobina sale con 5, ¿cuál es la norma? Que mi hemoglobina mínima tiene que subir a 7. Entonces, ahí, ¿cuántos paquetes necesitaré de 5 para subir a 7? No se puede partir un paquetito, una bolsita. Se la vas a poner toda, ¿ya? No me salgan con paquete y la mitacita. Oye, la mitacita de esa otra sangre la vamos a botar. Entonces, no puedes botarla al fósforo. La sangre es preciosa, hay momentos que no hay una gota. Entonces, si tenemos 5 de hemoglobina, para aumentar, poniendo 2 bolsas, aumentaríamos a 8, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esas 2 bolsas? Esa bolsa, cada bolsa son 450 ml. De esos cálculos anteriores, de 4.200, le tengo que quitar las 2 bolsitas, porque, a ver, 4.200, más 900 de sangre, puta, ¿cuánto suma? Demasiado, ¿no? Entonces tengo que restarle a la cantidad de líquido administrar cuando hay hemorragia. Es un cálculo que hay que restarle. Entonces, aquí tienen estas cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay aquí? No quiere pintar mi lápiz, condenado. A ver, nada. ¿Qué le hice? Nada. Hello, doctor. ¿Qué? Ya. Ahora sí. Ahí está. Ya. Era eso. Primero hicieron esto, segundo hicieron esto, lo metieron de 8 a 12 horas. Ahora, ¿qué hacemos? El punto 3, démosle líquido, el requerimiento diario.
50 kilos. ¿Cuál voy a utilizar con 32 años? El primer esquema, de 35 a 40. Ya, 35 ml por kilo por 50. ¿Cuánto es 35 por 50? 1750. 1750, oye, es una cantidad de líquido que tú se lo puedes meter en suero si quieres. ¿Ya? Agarras un suero y se lo pones. ¿Ya? Pero como es el requerimiento diario, si el paciente ya tiene presión, ya le entró el déficit, ya el paciente está más o menos coherente, yo agarro pues y le digo, toma, aquí tenés una botella de 2 litros, quiero que te la tomes de aquí en 12 horas o algo. Pero hay otras veces que el paciente no está consciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suero de nuevo. ¿Ya? Entonces, esos 1750 se lo tengo que poner. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo de siempre. Solución fisiológica, 0,9%, 1750 ml, EB. Y la pregunta es, ¿a cuántas gotas, doctor? Pues calcule, mi hijo, pues para eso está la fórmula. Volumen, 12 o 16, doctor. Volumen 1750. Tiempo 12 horas por 3, 36. 1750 dividido entre 36, ¿cuántas gotas saldría? 48. 48 gotas por minuto. ¿Cuál solución vas a utilizar? Rige normal, rige lactato, solución fisiológica. Menos dextrosa, porque la dextrosa no te sirve. ¿Comprendieron? Igual en el anterior, en el cálculo a reponer, en el punto 2, es lo mismo. ¿Cuál solución doy? Solución fisiológica, rige normal, rige lactato. En la corrección del estado de choque, depende. Si escojo rige, será 30 ml por kilogramo o peso. Si selecciono fisiológico, 10 a 20 ml por kilogramo o peso. Ya, entonces, tienen que hacer esos cálculos. Doctor, una pregunta. Diga. En el punto 2, en el caso que vimos, que era el de 4200, o sea, eso del tema de restarle esos 900 de sangre, eso es siempre que nosotros no tengamos la hemoglobina de por lo menos 7, ¿no? O sea, de que sí, cuando no tengamos 7, ese monto que necesitamos lo restamos al total de volumen. Exactamente. Mira, saquémoslo. Ya. Teníamos 70 por 0.06. Sería 4.200 ml, ¿no es cierto? Esos 4.200 ml yo se lo voy a poner al sujeto, por decir, en base a suero. ¿Cuál será mi suero? Ringer normal, mire, Ringer normal, 4.200 ml, EB, ¿cuántas gotas? 116 eran lo que nos salió. Eran 116. A doble 58. 116 gotas. No se puede. Entonces aquí tengo que hacer modificaciones. ¿Qué hago? Borremos todo esto. Ya. Borremos esto, borremos esto, borremos. Aquí en vez de ser 4.200 lo voy a borrar. Aquí mucho. ¿Qué hago? Lo divido en 2, pues, ¿no? 4.200 dividido entre 2 sería 2.100 por suero. Y otro Ringer paralelo sería igual. Ringer normal, 2.100 en el otro brazo. EB, ¿cada uno a cuántas gotas? A 58 o a las 116 nomás. No, pues. 58, doctor. 4.200 a meter en 12 horas sería 4.200 dividido entre 12 por 3 serían 36. 4.200 dividido entre 36 te salían ¿cuántas gotas? 116. Y se lo dividimos. 116 gotas dividido entre 2. 58. 58 gotas cada suero. Bien. Ya, hasta ahí está bien. Pero me llega el resultado. Hemoglobina 5. ¿Qué tengo que hacer con esa hemoglobina? Ya aquí estoy devolviendo, ya estoy dando reposición del déficit.
aquí es lo interesante. Esa hemoglobina de 5 la tengo que volver a 7. Si le pongo una unidad de sangre, ese 5 ¿a cuánto se va a subir? 6.5. A 6,5. ¿Cumple la norma? No, dice que tiene que aumentar a 7. ¿Cuántas bolsas le pongo? 2. Si le pongo 2, 5, ¿a cuánto va a aumentar? 7.5. No, Aumentará a 8. 1.5. A 8. Sería a 8 mi hemoglobina. Ya. Cada bolsa, ¿cuánto trae de líquido? 450. 2 bolsas, ¿cuánto sería? 900. A ver, estos 4.200 más 900, ¿cuánto se transformaría si lo transforman así? Serían 5.100. ¿Entiende? Entonces es un cálculo que va a ser extra. Por ahí estos 900 ml te lo hinchaca al pulmón. No le puedes poner. Tienes que quitar a esos 2.100 de un lado y al 2.100 del otro lado. Entonces, ¿en qué quedaría? ¿Le damos 2.100 si necesita 2 bolsas de sangre? No, a un suero le quitamos 450 y al otro suero le quitamos 450. Ese 2.100, ¿cuánto quedaría entonces? Aquí hay que quitarle. Si era 2.100, ¿cuánto? Bueno, los 450 serían 1.650. Aquí le pondríamos bienísimo 1.650 y aquí 1.650 y acá haríamos otra anotación. Este es el 1, este es el 2 y aquí haremos una tercera anotación. ¿Cuál sería la tercera anotación? Concentrado, eritrocitos, 2 unidades en 12 horas. Listo. ¿Cuánto es la sumatoria de todo el déficit? 4.200 ml. El único problema es cuando vamos a poner sangre. Del cálculo del déficit, tú tienes que restarle las bolsas de sangre porque eso es agua. Ya, es lo único. Si no hay hemorragia y es solamente diarrea y vómito, bueno, puro suero. Si es un embarazo ectópico, ahí tengo que ver pues cuánto ha sangrado por la hemoglobina. Pues obligatoriamente la hemoglobina me va a decir cuánto ha perdido. Y ya yo sé que si está con 7 de hemoglobina, ¿le pongo sangre? No se pone sangre. Si está con 6,5 de hemoglobina, ¿le pongo sangre? Sí. ¿Una bolsa? Sí, le pongo sangre. Le pongo sangre porque la norma dice la hemoglobina tiene que estar por encima de 7. Aunque es una pequeñez, ya me obliga a mandarlo a que vaya al banco de sangre a buscar su unidad. ¿Comprendieron? Entonces, eso es lo que siempre van a hacer. Bien. Y con eso acabamos, ¿no? Esto, no lo calculo. Personalmente le digo eso, sacar las pérdidas anormales, que es pérdidas insensibles, pérdidas digestivas por cada deposición, por cada grado de aumento de la temperatura corporal, por cada 5 respiraciones por encima de 20, que yo le ponga al ventilador 25 o 30 respiraciones por minuto, ya me obliga a hacer un cálculo 100 ml por cada 5. No lo hacemos. ¿Ya? No lo hacemos, pero en otro lado, todo eso lo suman. Entonces, cuando acuerdas, es mucho líquido. ¿Cuándo se van a preocupar? Cuando su cálculo le dé más de 5 litros. A ver, Pablo Toro mide 1,70 con 92 kilos. ¿Me entran 5 litros de agua? Jota, me entran 5 litros. ¿Ustedes creen que me podrían meter 5 litros a mis venitas así y que circule por la tubería? No, pues mi hijo, no va a entrar esos 5, me lo vas a meter a la fuerza, pero no lo voy a poder manejar. Entonces, ¿qué va a hacer de esos 5 litros lo que me está sobrando? Mi cuerpo lo va a orinar, entonces tengo que empezar a orinar, voy a botar el exceso. Pero ¿qué pasa si yo tengo una fallina? Mi creatinina de 1.2, que debería ser lo normal, se sube a 1.6. Hay un pequeño toque renal. ¿Ustedes creen que lo voy a orinar? No. ¿Dónde se va a ir ese líquido en exceso?
¿Dónde se va a ir esa agua? Al pulmón. Me lo van a clavar al pulmón y me voy a morir en edema agudo del pulmón. ¿Entiendes? El corazón lo distribuye a los espacios, a 3 circulaciones: esplácnica, cutánea, ya, y visceral. Y si ahí no la logra mantener esa volemia excedente, puta, se te va a entrar al pulmón. Pues, esos son los que nosotros conocemos, las famosas compliances que alguna vez escucharon en fisiopatología. ¿Ya? ¿Ya? Y venía desde el corazón. El corazón tiene la capacidad de adaptar esos volúmenes, pero es redistribuyéndolo. Esto es para recordar. El déficit, 8 a 12 horas. Requerimiento diario, 12 a 16 horas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Ahora aquí, esto le aumenté la imagen. Mire, esto es un equipo de suero convencional, macrogoteo se llama. Fíjense aquí su recipiente, le estoy poniendo ahí con chico, pequeño. ¿Cuántos ml le entra a ese recipiente? 10 ml, jóvenes, nada más. Es un equipo de suero con un recipiente pequeñito, 10 ml. Ahora mírenlo el de abajo, este de aquí, ¿cuánto? Este es un microgotero. Viene con ese cilindro para ponerle suero. ¿Cuántos ml tiene ahí? Ahí marca 150, eso es la ventaja. Había de 100 y de 150. Ahora solamente hacen 150. El de arriba para meter grandes volúmenes, el de abajo para meter pequeños volúmenes. Entonces, la enfermera te pregunta, ya, ¿cómo quiere que lo metan? Con macrogoteo, microgoteo. ¿Cuál es la diferencia del macro y del micro? Ahí está al ladito, ya. Cuando yo voy a calcular gotas, utilizo volumen tiempo por 3, eso me da el número de gotas. Pero si voy a utilizar el de abajo, utilizo la fórmula lila, que dice volumen tiempo por 3, y el resultado lo multiplico por 3, y ya puedo utilizar este para utilizar esto, y este es para utilizar esto. ¿Comprendieron? ¿Ya? Entonces, la única diferencia en el de abajo es este de aquí, esa constante, hay que multiplicarlo por 3. ¿Qué significa? Que tu goteo se va a triplicar nada más. ¿Ya? Entonces, las gotitas son más pequeñas. Te asegura 1 ml hora. Una gota, una microgota es 1 ml hora. Ya. 20 microgotas, 20 ml hora. 60 microgotas, 60 ml hora. La ventaja del microgotero es que te da una cantidad hora. Por eso es su precisión. Volúmenes pequeños. 150, 100, 80, 70. Para eso fue hecho. Precisión en microgotas en poco tiempo. Ahora, quiero meter 1000 ml. Voy a usar esta porquería de abajo, que estoy volviendo a encerrar de nuevo. No tiene razón, pues a ver, pucha, miércolina, 1000 ml para meterle en 24 horas con un microgoteo. Entonces, tengo que triplicar el goteo. Entonces, ¿para qué? Me voy al de arriba nomás. ¿Cuándo voy a usar el de abajo? Cuando voy a utilizar pequeño, 150 ml. ¿Ya? Eso era lo que quería mostrarle. Eso le aumenté, no tan a la diapositiva. Bueno, como me enojaron y me cansé, lo dejamos aquí. Ya, de ahí falta. Esto faltaba. Yo hablé solamente del fisiológico. Tienen que alternar un suero Ringer, una destroza. Un suero Ringer, una destroza. Un fisiológico, una destroza. En la deshidratación isotónica a veces nos olvidamos. Puro Ringer nomás. ¿Entiendes? Pero el Ringer o el fisiológico solo expande el extracelular. La célula, ¿cómo se expande? ¿Cómo se hidrata la célula? Con destroza. ¿Sí?